tuberosidad isquiática es donde nosotros nos apoyamos durante la posición sedente, ¿sí? Más popularmente es donde nos sentamos. Y las que somos pues muy flaquitas, cuando nos sentamos en las piernas de alguien o cuando vamos en un carro repleto que nos tienen que cargar, nos dicen que los huesitos tallan, ¿cierto? Este es el famoso huesito tallador. ¿La tuberosidad qué? Tuberosidad isquiática. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Queda claro eso, chicos? Sí. Listo. Bueno, vamos entonces ahora a una vista que Medial. medial, ¿cierto? La estamos viendo desde adentro, ¿sí? Estamos en una vista ya interna, es decir, desde medial la estoy mirando, ¿sí? Importante, cara auricular. ¿Dónde yo había escuchado otra cara auricular? ¿El sacro? Claro, en el sacro, que corresponde a esta misma cara auricular. Ambas se unen para articularse, ¿cierto? Lo que me indica que esto es anterior o posterior. Posterior. Posterior, muy bien, posterior para articularse con el sacro. Entonces miren aquí ya el ala del ilion vista desde medial. En la cara medial, ese ala del ilion corresponde a la fosa ilíaca. ¿Qué músculo se está originando en la fosa ilíaca que ya lo vimos en miembro inferior? El músculo ilíaco. El ilíaco. Muy bien. ¿Que se une con quién? Con el psoas mayor. Que se une con el psoas mayor para formar el Iliopsoas. iliopsoas. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Están súper pilos. Muy bien. Entonces resulta que vamos descendiendo y ahí. Listo. En este ilion, ¿sí? En la parte inferior, cara medial, vamos a encontrar como una saliente, ¿cierto? Eso pues lo podemos apreciar mejor en los huesos, pero aquí vamos a tener una saliente. Esa saliente corresponde a la línea arcuada. Esa línea arcuada es muy, muy importante, mis muchachos, porque eso me va a determinar lo que es la pelvis falsa de la pelvis verdadera, ¿sí? Para que porfa la recuerden, la línea arcuada. Entonces miren aquí lo que ya les había dicho, escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor, la espina isquiática, tuberosidad isquiática. Aquí el ramo isquiopúbico, que es la unión del isquion y el pubis. Hay algo muy importante que no hemos mencionado y es este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Alguien sabe cómo se llama? Agujero obturador. Agujero o foramen obturado, ¿cierto? Agujero o foramen obturado. Aquí sí es muy importante este agujero obturado, este foramen obturado, que lo vamos a ir explicando pues más adelante. Bueno, entonces miren cómo esta línea arcuada se continúa hacia el pecten con la línea pectínea o pecten del pubis. Esta línea pectínea o pecten del pubis se continúa hasta el tubérculo pectíneo, que es una saliente, ¿sí? Esta saliente pues me sirve de punto de inserción para algunos de los músculos de la pared abdominal y bueno, ya eso lo vimos. Y va a tener la cara de la sínfisis, ¿sí? La cara de la sínfisis. ¿Esto con quién se articula?
con la otra pubis, con el otro pubis de la ¿Directamente con el otro pubis? a un ligamento. No. ¿Cuál es la característica de las articulaciones tipo sínfisis? Por allá, anatomía de primer día. ¿Cuál es la característica de la sínfisis? Se, Que son fuertes y ligeramente móviles. se Ah, interpone un disco de fibrocartílago entre oído. ellas. ¿Se interpone un qué? Un disco de fibrocartílago. Muy bien, un disco de fibrocartílago. ¿Dónde más tengo ese tipo de articulación? ¿Dónde más tengo un disco de fibrocartílago? Los discos intervertebrales. Muy bien, los discos intervertebrales, ¿por qué lo dices con miedo? ¿Los discos intervertebrales? No, segura, segura. Por ahí dicen que segura está para embarrarla, ¿cierto? Muy bien, los discos intervertebrales y la sínfisis púbica. Recuerden que la característica de las articulaciones cartilaginosas es que no son muy móviles, primero. Segundo, que no tienen una cápsula articular. Y tercero, que se interpone un disco articular entre ellas en las que son de tipo sínfisis. Las sindesmosis tienen es una membrana. ¿Listo? Bueno. Del sacro, pues ya habíamos hablado cuando vimos dorso, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy importante. Cuando yo tomo el sacro, ¿sí? Recuerdo que el sacro es la unión de los 5 cuerpos vertebrales de la región sacra, lo que me forman un solo hueso fusionado, que en la parte inferior se articula con el coxis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Voy muy rápido. Esto ya lo vimos. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces en la cara anterior o cara pélvica, ¿sí? Vamos a encontrar que el borde superior, ¿sí? En la parte anterior del cuerpo de la primera vértebra me forma una saliente anterior. Recuerden que esa saliente se llama promontorio. ¿Por qué en pelvis es tan importante ese promontorio? Profe, ese no es el que se puede sentir cuando ya es, digamos, la mujer está muy dilatada. Claro, ese es el que hacen el tacto vaginal los ginecólogos cuando la mujer está en proceso de parto, ¿sí? Entonces, cuando el ginecólogo toca o puede palpar el promontorio, es porque dice ya, está en 10 de dilatación. ¿Listo? Bueno. Entonces miremos acá cómo se une ese hueso coxal de un lado con el hueso coxal del otro lado y en la parte posterior con el sacro. Aquí en la parte anterior con el disco de la sínfisis púbica para formarme el esqueleto óseo de la pelvis, ¿sí? Está formando lo que es la pelvis ósea, ¿sí? Bueno. Resulta que esta pelvis ósea, como les dije ahorita hace un rato, presenta de cierta manera y entre comillas dos cavidades, ¿sí? Una cavidad superior y una cavidad inferior, lo que correspondería a una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera, ¿sí? Esas
pelvis, tanto la mayor como la menor o la falsa y la verdadera, están divididas por una línea, ¿sí? Por una línea trazada desde la línea arcuada, que recuerden que se las nombré ahorita, desde la línea arcuada, que es esta línea que está acá, desciende por el pecten del pubis y se une con la del lado contrario. Esa línea que me divide esas dos pelvis se denomina línea terminal de la pelvis. ¿Cómo se llama? Línea terminal de la pelvis. Línea terminal de la pelvis. ¿Sí? Miren aquí cómo está demarcada. Línea terminal de la pelvis. Ahora, ¿qué órganos estarán en esa pelvis falsa? ¿Qué órganos estarán en la pelvis falsa? El útero ¿Sí? ¿En la pelvis falsa? o la vejiga, profe. Profe, ¿no serán esos órganos abdominales inferiores? Claro, María, claro. Ahí no le busque de otra. Los intestinos, ¿cierto? La parte inferior de los intestinos. Miren, por aquí está bajando el colon descendente que se gira para formarse en colon sigmoide, ¿recuerdan? Colon sigmoide por acá. Por acá está el ciego y el apéndice vermiforme y aquí tendríamos parte de el ilion, ¿cierto? Esos órganos, como dice María Paula, abdominales inferiores. Y por eso se llama pelvis falsa, porque realmente no hay órganos pélvicos como tal. Pero es a partir de esta línea terminal ¿dónde vamos a encontrar los órganos pélvicos? Ahora sí, como decía la compañera, el útero en las mujeres, la vejiga, el recto, ¿cierto? Muy bien. ¿Eso queda claro? ¿O alguien no entendió? Chicos, Claro, profe. Claro, profesor. seguro todos, no les dé pena preguntar, muchachos, ¿sí? Esto no es de pena. Acuérdense que usted pagó un semestre, usted está en todo su derecho de preguntar. ¿Listo? Los ovarios también, dice Andrés, ¿sí? Ahorita igual vamos a ver esos órganos. No le dé pena preguntar, por favor, que para eso estamos aquí, para aprender todos. Y pues somos conscientes de que todos aprendemos a un ritmo diferente, estos no son temas fáciles. Bueno, entonces resulta que, miren aquí, yo quiero que miren esta pelvis y miren esta pelvis. ¿Hay o no hay diferencias en el género? Sí, profe, sí las hay. Por supuesto que hay diferencias, ¿sí? Las mujeres estamos inteligentemente diseñadas para algunos procesos diferentes al de los hombres. Por ejemplo, los hombres no necesitan una pelvis ancha, ¿sí? ¿Para qué si ellos no van a alojar un muchachito allí? ¿Sí? Ellos no necesitan una pelvis ancha. Las mujeres sí necesitamos esa pelvis ancha porque los procesos de gestación lo requieren. Además, esos huesos coxales en ese proceso de gestación se dilatan o se separan un poco, ¿sí? Esos ligamentos se separan gracias a una hormona que es la Oxitocina, ¿no es, profe? no, la elastina creo que es, ¿sí? Y permite la dilatación o la elongación de esos ligamentos, ¿sí? Los hombres no necesitan eso. Por eso nosotras somos más caderonas que los hombres, ¿cierto? Los hombres son más bien derechitos.
Por eso muchas veces cuando, pues digamos, un chico se viste de mujer porque quiere hacer cambio de género o porque es homosexual, ¿cierto? Y se viste de mujer, generalmente se nota en la cadera, ¿sí? Cuando se ponen estos jeans y no se ven tan caderonas, pues ya uno puede distinguir más o menos entre la cadera de una mujer y la cadera de un hombre, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿No? No, profe. Bueno. Entonces miremos algunas de las diferencias específicas. Miremos aquí. Algunas de las diferencias específicas. Por ejemplo, el foramen obturado en el hombre es más redondeado, mientras que en la mujer es más triangular, ¿sí? Más triangular. El cuerpo de el pubis también es diferente. En la mujer es más cuadrado, mientras que en el de los hombres es más triangular. Y la escotadura ciática mayor en el hombre es más pronunciada que en la mujer, ¿sí? Son algunas de las diferencias. Además, en la pelvis femenina y en la masculina, este ángulo que está inferior al pubis se denomina ángulo subpúbico porque está por debajo del pubis. ¿Es mayor en quién? En la mujer, profe. En la mujer. Miren que en el hombre se puede medir a través del dedo índice y a través del dedo corazón, ¿cierto? Mientras que en la mujer se debe medir porque es más ancho con el dedo pulgar y el dedo índice, ¿cierto? Entonces, miren que esas son unas diferencias entre esos ángulos subpúbicos, ¿sí? ¿Por qué se requiere que en la mujer sea más amplio ese ángulo subpúbico? ¿Para qué es Profe, necesario? Dime, para dime. cuando van a dar a luz o algo así. Ajá, sí. Cuando van a dar a luz, ¿qué pasa? Pues me imagino que ese ángulo tiene que agrandarse más. Dilatarse, claro, para permitir que pase la cabeza, los hombros del niño, ¿cierto? Entonces, claro, miren que estamos inteligentemente formados. Resulta que en la pelvis femenina hay unas dimensiones establecidas, ¿sí? En la abertura superior, ¿sí? Es decir, en la línea terminal, lo que está marcado con la línea terminal, hay unas dimensiones. Esas dimensiones se llaman ángulos, ¿sí? Entonces tenemos un ángulo conjugado verdadero o promonto suprapúbico. ¿Qué quiere decir promonto suprapúbico? ¿Qué quiere decir promonto suprapúbico? Desde el promonto Desde el del promonto, ¿cómo se llama promontorio, perdón, Muy bien, del ajá, hueso sacro sí, hasta pues, la parte, como por encimita del pubis, no sé cómo explicarme ahí, superior del superior pubis, del muy pubis. bien, así, justo así, hasta la parte superior de la sínfisis púbica, ¿cierto? Porque miren que llega hasta la sínfisis. Resulta que em, este diámetro, perdón, no es ángulo, sino diámetro, discúlpame ahí. Este diámetro promonto suprapúbico mide alrededor de 11 centímetros, ¿cierto? Es aproximadamente la medida que se tiene de ese diámetro conjugado. Vamos a tener uno transverso. ¿Es mayor o menor que el conjugado? Mayor,
Mayor, claro, este diámetro transverso mide aproximadamente 13.5 centímetros. ¿Y cómo será que se llama este? Este que nos falta. Ya vimos este, ¿sí? Conjugado o promonto suprapúbico. Vimos este transverso. ¿Cómo se llamará este? ¿Oblicuo? Muy bien. Diámetro oblicuo, ¿sí? Diámetro oblicuo. ¿Desde dónde a dónde? Pues desde esta unión sacroiliaca hasta la línea arcuada, ¿cierto? Hasta esta parte de la línea arcuada, esta parte superior. Y mide aproximadamente 12 centímetros. ¿Cuánto medía el transverso? 13.5. ¿Y el promonto suprapúbico? 11 11. centímetros. Muy bien. Miremos ahora la abertura inferior, ¿sí? Abertura inferior. ¿Listo? En esta abertura inferior vamos a tener un diámetro entre la parte inferior del pubis y el coxis. ¿Cómo se llamará? ¿Diámetro qué? Coxis subpúbico. Claro, coxi porque viene de el coxis y subpúbico porque está inferior al pubis, ¿sí? Y este diámetro oscila o varía entre 9 y 12 centímetros. ¿Por qué será que varía? Profe, porque el ángulo subpúbico también puede variar. El ángulo sub, Perdón, el arco. el arco. ¿Cuál arco? ¿El diámetro? No, el arco del pubis, profe, que en la mujer es pues más... Ya, el ángulo subpúbico, ese sí es ángulo, muñeca. Ok. ¿Mm? No, pero mira que no es por eso, ¿sí? ¿Qué nos están demarcando aquí? El El, coxis. claro, el coxis en unas líneas punteadas. Recordemos que esto es una pelvis femenina, ¿sí? Y este coxis se puede mover para permitir el paso también del niño, ¿cierto? Entonces esto muchas veces se va hacia posterior, por eso este ángulo coxis subpúbico varía, porque el coxis puede generar movimiento hacia posterior. Además de este ángulo anteroposterior o coxis subpúbico en la abertura inferior, recuerden que aquí lo estamos mirando desde abajo, vamos a tener también un diámetro transverso o denominado biisquiático. ¿Por qué biisquiático? Porque está entre las dos tuberosidades. Entre las dos tuberosidades isquiáticas. Muy bien. ¿Cuál es la medida? Entre 11 y 12 centímetros, ¿cierto? Bueno, volvamos entonces a la vista superior de la pelvis femenina. Resulta que esta abertura superior, ¿sí? Más exactamente en la línea arcuada, va a presentar unas tipologías o unas formas. ¿Cuáles son esas formas? Esas formas son que esta línea terminal puede ser circular, lo que se llama ginecoidea, ¿sí? Una pelvis ginecoidea. Puede ser de forma triangular, lo que se conoce que tiene una línea terminal triangular, ¿sí? Androidea, ¿sí? Se denomina androidea. Tenemos una
elíptica, es decir, más alargada hacia anterior, denominada antropoidea, ¿sí? Y tenemos finalmente una línea terminal ovalada, también denominada platipeloidea. ¿Listo? Estos son los tipos de forma o de, sí, de forma de la línea terminal vista desde la cara superior. ¿Queda claro? ¿Hay alguna que sea más común o se puede dar cualquiera? Pues generalmente es como la ginecoidea, sí, es como la más común, pero todo depende también porque ustedes ven que hay unas mujeres que son más caderonas, otras que son más estrechitas, ¿cierto? Entonces eso varía mucho, depende la mujer, depende también la raza, ¿cierto? Porque ustedes saben que las mujeres de raza negra son más caderonas, ¿sí? Depende también digamos, la parte geográfica donde se hayan desarrollado. Entonces, todo eso depende de la persona. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces miren esta imagen aquí divina. Nos está ilustrando cómo el ginecólogo está midiendo el diámetro, ¿sí? El diámetro promonto subpúbico, ¿sí? Aquí ya no medimos el promonto suprapúbico, sino el promonto subpúbico, que es el de gran importancia ginecológica, ¿sí? Aquí dice el médico, ya está lista para que ese muchacho salga, ¿sí? ¿Salga de dónde? ¿Dónde está ese niño metido? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido este niño? En el útero, profe. Claro, en el útero. ¿Por qué responde un hombre? Pensé que iba a responder una niña de una, vea. Los chicos de una la sacaron, ¿sí? Yo quiero saber, sí me genera curiosidad por qué las chicas no respondían. ¿No sabían que estaba en el útero? ¿Quién de las chicas no sabía? Profe, pues, Sí. Dime, dime. ¿Qué no, pasa? profe, lo que iba a decir era que como yo soy auxiliar, pues por eso lo respondí, porque yo recuerdo mucho y trabajé en la sala de parto, entonces por eso. Ajá. Sí, no, pero es que mira que hay algo muy interesante cada que doy esta clase. Por ejemplo, cuando doy órganos reproductores femeninos, que lo vamos a ver más adelante, pareciera que los hombres conocen mejor los genitales femeninos que las mismas mujeres, ¿sí? Porque cuando hago preguntas generalmente son los chicos los que responden. Entonces sí me gustaría saber si las chicas tenían claro que los niños o que los bebés se forman en el útero. ¿Eso estaba claro o quién de las chicas no sabía? Sin pena, ¿no? Sin pena que aquí Por mi estamos parte, aprendiendo. profe, sí estaba claro, solo que a veces demora un poquito en activar el micrófono, pero sí. Ah, bueno, muñeca. Profe, una pregunta. ¿Ese diámetro promonto subpúbico es el mismo borramiento? A ver, lo que le llaman borramiento, ¿a qué le llaman borramiento? Ah, ay, espérate, yo me acuerdo, ¿a qué le llaman borramiento? Ujú. No, te digo que ahorita no recuerdo, no sé si lo tienes allí, ¿a qué le llaman borramiento? Es que, Recuérdame, bueno, la porque imagen ahorita ahí se ve, es ¿Sí? como, es que por eso tengo la duda, porque es que la dilatación uno la mide por la cabeza del cervix, ¿no? Sí, claro. Entonces el borramiento es como, no sé si es el ascenso del canal vaginal, por eso lo Es que pregunto. sí, o sea,
En este momento se me olvida, pero sí sé que lo tengo por allá en mi disco duro. Busquemos por aquí a ver si lo recuerdo. Bueno, miremos por aquí. Bueno, mira que me dicen que el borramiento hace más referencias al cuello del útero, ¿sí? Al cuello del útero que genera una dilatación para que este niño pase, ¿sí? Entonces, pues me imagino que a medida que se dilatan las paredes del canal vaginal y se genera también esa dilatación del cuello del útero, pues imagino que a eso es lo que llaman borramiento, ¿sí? A esa dilatación del cuello del útero. Pero a este diámetro promontosubpúbico no estoy segura que sea a lo que le llamen exactamente el borramiento. ¿Listo? Habría que buscar allí. O sea, sé que lo tengo en mi cabecita, pero ahorita no lo recuerdo bien. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, listo. Profe, Dime. en lo de la parte del, un momentico, del borramiento, me dice que Sí. significa que el cuello uterino se estira y se vuelve más Ajá. delgado. Ajá. Sí, hace referencias como al cuello del útero, no exactamente al diámetro promontosubpúbico. Ujú. Bueno, gracias pues allí por tu aporte. Y ese diámetro promontosubpúbico tiene una medida aproximada de 12 centímetros, ¿cierto? Y permite entonces hacer ese tacto vaginal durante el parto. Bueno, entonces aquí tenemos una tablita que nos está indicando las diferencias. Si quieren le toman allí fotico, la nota, ustedes ya miran. Nos están determinando algunas diferencias entre los géneros masculino y femenino. ¿Listo? Bueno, aquí qué hay. Bueno, esto ya lo habíamos visto en miembro inferior. Bueno. Algo muy importante, chicos, y que lo vimos en dorso, es las posiciones de la pelvis, ¿sí? Esas posiciones de la pelvis tienen unos nombres según la ubicación. En neutro, ¿sí? Me va a de mi columna. A mí me da por mover o por reposicionar, por reacomodar la pez. Miren cómo eso se ve impactar. Llevarles a Sacar cola. tratando de sacar cola, miren cómo me genera una ¿qué? Lordosis. Una lordosis lumbar y esto inmediatamente, ¿sí? Lo que hace es que los cuerpos vertebrales empujan las vísceras hacia adelante y se nota un abdomen ¿qué? Pronunciado. Prominente, muy bien, ¿cierto? Entonces, muchas veces por sacar cola, pues sacan también barriga y se ven barrigones o barrigonas. Ahora, si yo llevo las espinas ilíacas hacia arriba, ¿sí? Es decir, que meto la cola, aplano el abdomen, se va a generar un borramiento, ¿sí? Esto se denomina retroversión de la pelvis y llevarla hacia adelante
anteversión, es decir, como hacia anterior, ¿sí? Anteversión y retroversión hacia atrás, ¿listo? Miren cómo la posición de la pelvis va a cambiar la mecánica de la columna y posiblemente hasta de los miembros inferiores. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. En la anteversión, entonces las espinas ilíacas se llevan hacia abajo. Exacto, hacia adelante y abajo. Ujú. Ok. Las anteriores superiores, ¿no? Estamos en las anteriores superiores. Se llevan hacia adelante y abajo. ¿Listo? Y en la retro, pues pasa lo contrario. Mira aquí cómo se suben, ¿sí? ¿Claro? Profe, gracias. Bueno, vamos entonces a pasar a hablar de los músculos de la pelvis, ¿sí? Músculos de la pelvis. ¿Por qué serán tan importantes estos músculos de la pelvis? Profes, los músculos de la pelvis no son los que forman el piso pélvico, creo que se le dice. Claro, muy bien, forman el piso pélvico. ¿Por qué serán tan importantes? ¿Para qué yo necesito estudiar esto? ¿Para qué necesito saber esto? Además que porque están en el cuerpo para miren, músculo coxígeo inferior al piriforme. ¿Esto es de una vista superior o inferior? Vista superior. Claro, vista superior. Miren aquí la vista inferior. Aquí tengo mi músculo coxígeo, por aquí tengo el piriforme cortadito, ¿cierto? Músculo coxígeo inmediatamente inferior al piriforme. Vamos a hablar ahorita del músculo elevador del ano, ¿sí? Recordemos que se divide en estos dos, iliocoxígeo y pubocoxígeo. Miremos entonces el elevador del ano. El elevador del ano es todo este músculo, ¿cierto? Todas estas fibras musculares. Y se dividen en iliocoxígeo y pubocoxígeo. El iliocoxígeo está inferior y anterior ¿a quién? Al coxígeo. Al coxígeo, ¿cierto? Al coxígeo.
Muy bien. Ese es el iliococcígeo. El pubococcígeo, ¿sí?, está dispuesto entre el pubis y el ligamento anococcígeo, ¿sí? Entonces miren esta disposición de fibras desde superior y desde inferior. Entonces recordemos que ese pubococcígeo se va a dividir en pubo rectal. Profe, perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿El músculo pubococcígeo está dispuesto entre el pubis y el ligamento qué? Anococcígeo. Anococcígeo, vale, Ajá. gracias. Bueno. Entonces este músculo pubococcígeo se va a dividir en estas fibras, en el pubo vaginal en la mujer o elevador de la próstata en el hombre y el pubo rectal, ¿cierto? Pubo rectal. Pubo rectal porque viene desde el pubis y abraza el recto. Pubo vaginal porque sus fibras se están uniendo alrededor del canal vaginal, ¿sí? Y pues el elevador de la próstata porque se dirige hacia la próstata. ¿Listo? Muy bien. Ya hablamos del coccígeo, elevador del ano, con todas sus fibras. Vamos ahora a hablar del esfínter externo del ano, ¿cierto? El esfínter externo del ano, chicos, va a tener tres partes. Una parte profunda, una parte superficial y una parte subcutánea, ¿sí? ¿Qué será un esfínter? ¿Qué es un esfínter? ¿Qué es un esfínter? Chicos, ¿qué es un esfínter? Profe, ¿no puede ser como algo que retiene? Algo que se abre y se cierra, ¿cierto? Es un músculo que se abre y se cierra, es decir, un esfínter es un músculo que tiene la disposición de sus fibras circulares, ¿cierto? Y él es, hagan de cuenta como una moñita, ¿sí? Como un cauchito, él es redondito, ¿sí? ¿Ustedes han visto esas moñitas que son como de cable de teléfono? Hagan de cuenta que es una moñita, ¿sí? Entonces él se cierra y se abre, se cierra y se abre. ¿Y se cierra y se abre para qué? Para tener control de la Para materia. controlar el paso de cualquier cosa, ¿cierto? De lo que sea, porque nosotros no solamente tenemos esfínter allí, sino en otras partes. Entonces se abre y se cierra para controlar el paso. En este caso, como dice la compañera, se abre y se cierra para controlar el paso de la materia fecal, ¿cierto? Entonces miren lo inteligente, ¿cierto? Lo inteligente de nuestra formación, de nuestra creación. Y es que en esta parte rectal tenemos, en esta parte anal tenemos tres esfínteres, porque imagínense que de pronto tuviéramos uno solo y que nos fallara, pues habría incontinencia fecal con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces, miren, parte profunda, la más profunda, parte superficial y porción o parte subcutánea, que es la que le da el aspecto corrugado al ano. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces aquí desde una vista lateral tenemos, miren, el piriforme, el músculo coccígeo, ¿sí?, el iliococcígeo y el pubococcígeo con sus fibras.
¿sí? Sea el cubo vaginal o elevador de la próstata y el cubo rectal, que se ve desde inferior, dándole la vuelta al ano. Él ayuda a reforzar el trabajo de los esfínteres del ano, ¿sí? Esfínter externo del ano. Bueno. Muy bien, vamos claros hasta ahora, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces aquí esto ya lo habíamos hablado en abdomen, en la fosa isquiorrectal, ¿sí? Que está entre el isquion y el recto y el ano, ¿sí? Digamos, es un espacio que está llenito de grasa para permitir la dilatación del canal anal durante la defecación. Funciones de este músculo diafragma de la pelvis, ¿sí? Miremos cuáles son las funciones. Primero, elevar el ano, ¿sí? Para mantener la continencia. Soportar las vísceras pélvicas y parte de las abdominales. Continencia urinaria y fecal. Y oponerse a la presión intraabdominal. Esas son las funciones, pues, de ese esfínter del ano. Perdón, de ese diafragma de la pelvis. Pasemos entonces ahora al segundo plano o al plano medio. ¿Cuántos músculos hay en el plano medio? 2. 2. Dos, ¿cierto? Vamos a tener el esfínter de la uretra y el transverso profundo del periné. ¿Sí? Esfínter de la uretra y transverso profundo del periné. Miremos entonces, aquí tenemos el segundo plano. Esos planos estarán divididos ¿por qué? Fascias. Claro, por fascias. Entonces, por allá estaría el plano profundo, aquí está el plano medio. En el plano medio tenemos el transverso profundo del periné. ¿Qué es el periné? ¿Qué es el periné? Es el espacio entre el ano y como Y la la vejiga. vagina en las mujeres, ¿cierto? Y en los hombres entre el ano y pues los testículos, ¿cierto? O el escroto que recubre a los testículos. Este espacio es el periné, ¿listo? Y tenemos un músculo que se denomina transverso profundo del periné. ¿Esto es una pelvis masculina o femenina? ¿Esto es una pelvis Femenina. femenina? Masculina. ¿Masculina? Femenina. Bueno, pues no sé cuándo acá los hombres tienen clítoris, ¿sí? Miren que es una pelvis femenina, ¿listo? Pelvis femenina. Entonces tenemos este transverso profundo del periné, que es un músculo en la mujer ancho y está atravesando o rodeando el canal vaginal, ¿sí? El canal vaginal. Mientras que en el hombre es más delgado, miren, transverso profundo del periné. Es un músculo acintado, ¿sí? Delgado que está atravesado, por eso se llama transverso. Y miren que tiene un apellido. ¿Transverso qué? Profundo. Profundo, lo que me indica que hay otro qué. Superficial. Superficial, claro que lo vamos a ver ahorita. Pasemos entonces, además de este músculo transverso profundo del periné, al esfínter de la uretra, ¿sí? Esfínter de la uretra. ¿Esto es una pelvis masculina o femenina? ¿Masculina? Masculina, Masculino, profe. claro. Miren que solamente tiene la uretra.
Entonces miren que el esfínter de la uretra en el hombre es un músculo más ancho, ¿sí? Es más ancho, mientras que en la mujer es más pequeñito, más acintadito y está bordeando a la uretra femenina y en el hombre pues a la uretra masculina, pero es un músculo más ancho. Miren el esfínter de la uretra en la mujer. Entonces retomemos. Plano medio, dos músculos. Esfínter de la uretra y transverso profundo del perine. ¿Claro? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces pasemos ahora al plano superficial. Chicos, terminemos estos músculos del plano superficial y tomamos un descanso hasta las 9 y seguimos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces miremos. Vamos a pasar ahora al plano profundo. Músculos asociados con los genitales externos, ¿sí? Que son los del plano superficial. En el plano superficial, pues vamos a tener el que nos faltaba, que es el transverso superficial del perineo. Además de eso, vamos a tener el músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso o bulbo esponjoso, ¿sí? Estos músculos están relacionados con los genitales externos. Miremos entonces el transverso superficial del perineo. Miremos aquí la fascia, ¿sí? La lámina de fascia que me está separando el medio del superficial. Miren que ese transverso superficial del perine es un músculo delgadito, ¿sí? Que está atravesado, ¿sí? Entre el centro tendinoso del perine y los isquiones. Vamos a tener también el isquio cavernoso, ¿sí? Isquio cavernoso. Este isquio cavernoso está entre el isquion y los cuerpos cavernosos y se dirigen hacia el clítoris en la mujer y hacia el pene en el hombre, ¿sí? Además de ese isquio cavernoso tenemos el bulbo esponjoso o bulbo esponjioso. En la mujer está bordeando las paredes del canal vaginal y en el hombre están en la raíz del pene, formando como una especie de hamaca. Tanto el bulbo esponjioso como el isquio cavernoso ayudan en el proceso de erección, tanto masculina como femenina. ¿Las mujeres tienen erección? Las Sí, mujeres. ¿No? ¿O sí? en el clítoris, ¿no? Sí, profe. Claro, claro. Recuerden que el clítoris es como un micropene, ¿cierto? Como un penecito allí atrofiado. Las mujeres también tienen erección. De hecho, ahorita, pues más adelante vamos a ver que el clítoris tiene algunas capitas como el pene. ¿Listo? Esos son los tres músculos, entonces, de la parte superficial, transverso profundo, transverso superficial del periné, isquio cavernoso y bulbo esponjioso. ¿Quedan claros esos tres músculos? Profe, ¿Claro? una pregunta. ¿Tú me puedes repetir lo del isquio cavernoso y el bulbo esponjoso? ¿Entre qué estructuras se encuentran y eso, por favor? Entre el isquion y el pubis, realmente, no el pubis, sino él se dirige por los cuerpos cavernosos hacia el clítoris en la mujer y hacia el pene en el hombre. Y el bulbo esponjioso, pues está alrededor de el canal vaginal en la mujer y en la raíz del pene del hombre, formando una hamaca. Vale, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, mis muchachos, entonces tomemos un descanso. ¿Les parece bien hasta las 9 y de ahí continuamos con genitales masculinos y femeninos? Sí, profe, está bien. Listo, profe. ¿Sí les parece Gracias. bien?
Bueno, mis muchachos, entonces a las 9 en punto arranco. ¿Listo? Dejo que puede ser muchas veces ese parto. Cuando los niños vienen en una posición que no es la adecuada para el parto, inmediatamente pues hay que programar otro procedimiento. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Una cesárea, profe. ¿Y qué es la cesárea? ¿Qué es la Es donde cesárea? entran por el abdomen. Una incisión en la pared del abdomen, ¿cierto? Chicos, les pido pues una disculpa, están haciendo unos trabajos, entonces pues va a haber un poquito de ruido. Ahí sí me disculpan. Profe, ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Cómo? Sí, Profe, también profe. Dime. cuando vienen muy grandes, son capaces de herniar a la mamá. Claro, dernear, sí, muy bien, pero también miren, cuando vienen muy grandes, el médico requiere hacer un corte, ¿sí? Un corte a través de todos esos músculos y esas membranas. ¿Cómo se llama ese corte? ¿Cómo se llama ese corte que realizan? Episiotomía, profe. Episiotomía. Esa episiotomía son los cortes que puede realizar el médico para permitir el paso de ese niño, ¿cierto? Entonces realizan ese corte a nivel de el periné. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, entonces miremos las condiciones de las cuales estábamos hablando ahora rato. Cuando hay debilidad del piso pélvico, pues quiere decir que esos músculos no están sosteniendo esas vísceras, no tienen la suficiente fuerza y eso puede generar descensos o prolapsos. Por ejemplo, un descenso de la vejiga se denomina una cistocele, ¿sí? Un descenso del recto o un prolapso rectal se llama rectocele y un descenso o prolapso uterino se llama histerocele. Cualquiera de estas condiciones se pueden presentar por debilidad en el piso pélvico. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hablar, chicos, ahora de lo que es vejiga, uréter y uretra. ¿Sí? ¿Qué es el uréter? ¿Quién me dice qué es el uréter? ¿O qué son los uréteres? Son los conductos que van desde el riñón hasta la vejiga. Muy bien, son los conductos que van desde el riñón hacia la vejiga. Y si son unos conductos que conducen. La orina. La orina, La profe. orina. La orina que es filtrada en los riñones, ¿cierto? Es ese conducto que va hacia la vejiga. ¿Y qué es la vejiga? Es un órgano hueco que almacena la orina. Exacto, es un órgano hueco, es un reservorio para almacenar la orina, ¿cierto? Que tiene una capacidad determinada para almacenar orina. ¿Qué es la uretra? ¿Qué será Es la otro uretra? conducto, pero este lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior ya. Chicos, denme un segundito, ¿sí? Denme un minutico.
Bueno, chicos, qué pena, estaba aquí resolviendo algo. Bueno, entonces, me decías, muñeca, entonces que la uretra, ¿qué es? Decía, profe, que uretra, perdón, es otro Sí. conducto que se encarga de llevar la orina, pero desde la vejiga hacia el exterior. Muy bien, desde la vejiga hacia el exterior, ¿cierto? Es cuando ya nuestra vejiga se llena y nosotros tenemos la necesidad de ir a vaciarla o evacuarla, entonces vamos y a través de la uretra llevamos esa orina hacia el exterior. Muy bien, ¿cierto? Entonces, miren las diferencias en una vista superior de una pelvis femenina a la vista superior de una pelvis masculina, ¿cierto? Miremos entonces acá. Miren la libertad que tiene la vejiga de una pelvis masculina y miren el poco espacio que tiene la vejiga de una pelvis femenina, ¿cierto? Es por eso que cuando nos sentamos en un grupo de amigos, nos tomamos una cervecita, ¿quién va al baño primero? La mujer. Las mujeres, claro, porque mire, tiene esa presión en la vejiga, en cambio los hombres no tienen nada que les haga presión, ¿sí? Por ejemplo, miremos esta imagen en un corte sagital. ¿Quién está acostado sobre la vejiga femenina? El útero. El útero. Claro, miren la posición. Realmente a nosotros, sí, a todos nos pintan el útero como una T, ¿cierto? ¿Cómo nos pintan el útero? Como así, ¿cierto? Como una T aquí, con los bracitos abiertos y los ovarios así como al lado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Pero miren que la posición real del útero es acostado sobre la vejiga, ¿sí? Y con las tubas uterinas ¿hacia dónde? ¿Hacia los lados o hacia dónde? Hacia atrás, ¿no? Hacia atrás para alcanzar ¿a quién? Al ovario. A los ovarios. Muy bien. Esta es la posición real de el útero. Entonces miren que pues tenemos un peso adicional sobre la vejiga. Por eso cuando hay algunos procesos inflamatorios del útero, pues vamos al baño con mayor frecuencia, porque la vejiga tiene, digamos, menor capacidad en el sentido de que tiene un peso sobre ella. ¿Listo? Por ejemplo, ¿en qué condiciones tengo una dilatación o una inflamación del útero? ¿Quién me dice? Durante el embarazo. Durante el embarazo, muy bien. ¿Y qué otro momento? ¿Qué otro momento? La menstruación. Durante la menstruación, claro. Miren entonces acá. Miren esta imagen de este útero, ¿sí? En un proceso de gestación, ¿sí? Miren cómo se apoya contra la vejiga. Por eso es que estas mujeres en embarazo están frecuentemente yendo al baño, porque su capacidad es muy poca, ¿sí? No, digamos, no tiene para dónde distenderse, ¿cierto? Entonces, allí tenemos una mujer que frecuentemente está yendo al baño. Entonces miren ese útero, la capacidad de distenderse que tiene para resguardar allí a ese feto que se está desarrollando, ¿cierto? ¿Quién estará en este espaciecito? Los órganos. Claro, las vísceras abdominales, miren que todo se sube, se tira para los lados, se desordena, ¿sí? Por eso ese proceso de embarazo es sumamente
complejo y por eso muchas mujeres quedan pues con todo el sistema desordenado, ¿cierto? Queda como loquito, porque él viene súper bien organizado, todo donde va y simplemente hay un periodo de 9 meses en el que todo se distorsiona. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Muy bien, continuemos entonces. Entonces miren la vejiga, ¿cierto? Estábamos aquí en la vejiga y nos pasamos a hablar al útero. Entonces esta vejiga, vamos a decir que en un corte sagital se puede observar el ápex de la vejiga, ¿cierto? El cuerpo de la vejiga, el fondo, ¿sí? O base que queda posterior, ¿sí? El cuello de la vejiga que se está conectando con la ¿qué? La uretra. Con la uretra, que recuerden que es ese canalcito o ese conducto que nos hablaba la compañera, que nos lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior. Siendo esto una pelvis femenina, observen que la uretra, ¿sí? Es ese canal por donde orinamos, es un espacio diferente a ¿qué? Canal A vaginal. la vagina. Al canal vaginal. Muy bien. Miren que aquí nos dice vagina y nos señala este canal. ¿Por qué no nos señala aquí afuera? ¿Esto es la vagina? No, esa es la No, vulva. profe, esa es la vulva. Exacto, esta es la vulva. Esto exterior a lo que nosotros le llamamos la vagina es la vulva. La vagina es este canal que tenemos aquí. Este es el canal vaginal. Todas las chicas aquí tienen claro que la uretra o por donde orinamos es diferente al canal vaginal. ¿Todas lo tenían claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo pregunto porque hay chicas que no, ¿cierto? Hay chicas que no lo tenían claro. Incluso por allí una niña en otra clase me decía, profe, no, yo pensé que nosotras orinábamos por el clítoris, imagínense. Entonces, no, el clítoris simplemente es un órgano que está allí que está relacionado con el placer femenino, ¿cierto? Durante el coito. Bueno, y miremos entonces, bueno, miremos una pelvis masculina, pero antes de mirar esa pelvis masculina, quiero denotar que esta uretra femenina es corta, ¿cierto? Es cortica, es un pedacito nomás. Ahora, miren la uretra masculina. ¿Es corta? No, es bastante larguita. Es bastante larga, mide entre 12 y 15 centímetros aproximadamente, mientras que la femenina mide entre 3 a 4 centímetros. ¿Listo? Bueno, entonces miremos acá esta vejiga, ¿sí? Esta vejiga es un poco más grande, ¿sí? Tenemos el fondo, el ápex, el cuerpo de la vejiga y el cuello de la vejiga que está conectando con la uretra. ¿Listo? Con la uretra. Esta vejiga sabemos que es un órgano hueco, pero es un órgano conformado o sus paredes están conformadas ¿por qué? Músculo. Músculo, claro, es lo que le da la propiedad para distenderse, ¿sí? Músculo. El músculo de la vejiga se llama el músculo detrusor, ¿sí? Detrusor. En esa vejiga podemos observar los orificios, ¿sí? Los orificios ureterales, que es donde drenan los uréteres la orina que traen desde los riñones. ¿Listo? Desde los riñones. Y aquí observamos entonces el orificio interno de la uretra,
que está conectando la uretra con la vejiga y finalmente drena por el orificio externo de la uretra. Por ejemplo, aquí en la pelvis femenina. Bueno. Esto ya, bueno. Miremos entonces ahora el genital externo de la mujer, lo que estábamos diciendo, la vulva o pudendo femenino. En esta parte externa vamos a tener entonces también unas partes. Vamos a tener el monte de pubis, antes conocido como el monte de Venus. Tenemos el clítoris, ¿cierto? Tenemos el clítoris y ese clítoris va a presentar un prepucio y un glande. ¿A qué se asemeja eso? Al pene, profe. Al pene, ¿cierto? Entonces miren lo que yo les decía. El clítoris tiene unas partes como las del pene. El prepucio y el glande del clítoris, ¿sí? Miren que inferior a ese clítoris vamos a tener un orificio que es el orificio externo de la uretra, ¿sí? Denme un segundito. Entonces, miren, tengo el clítoris, tengo la uretra y posterior a la uretra tengo el orificio de la vagina, recordando que la vagina es ese conducto, ese canal vaginal, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los labios mayores? ¿Cuáles son los labios mayores de la vulva? Los más externos, profe. ¿Cuáles? ¿Cuáles que están allí? Los que están pues cubiertos por piel, pelo. Ajá, exacto. Estos son los labios mayores y estos los menores, ¿sí? Eso tiende mucho a confundirse. Muchos estudiantes me decían, no, profe, estos son los labios mayores. No, estos son los labios menores, ¿sí? Lo que pasa es que, pues a veces se palpan mejor estos que estos, pero estos son los mayores. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y el popular himen, ¿cierto? Aquí tenemos entonces algunas formas. Tenemos un himen cribiforme, es decir, que tiene huequitos, un himen septado, un himen anular, ¿cierto? Entonces, ese himen es esa telita que está ahí como tapizando el canal o el orificio de la vagina o el orificio del canal vaginal. Y miremos entonces la vagina o canal vaginal, ¿cierto? Entonces ingresamos por todo este conducto y ¿qué hay en el fondo de esa vagina? Cervix. El cervix, muy bien, cervix o cuello del útero, ¿cierto? O cuello del útero. Resulta que ese canal vaginal va a presentar unas arrugas o unas arrugas de la vagina, ¿cierto? Esas arrugas, digamos que cuando entran en contacto con el pene, pues van a dar una sensación, ¿cierto? Como de estrechez, estimulan ese pene durante el coito, ¿listo? Aquí tenemos entonces algunos de los músculos de la pelvis. Miren acá, elevador del ano, ¿cierto? Tenemos el transverso profundo del periné. Por aquí está el bulbo del vestíbulo o bulbo o el bulbo esponjioso, ¿cierto?
Bueno, ¿claros hasta allí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, listo. Entonces, miremos ahora. Vamos a ubicarnos en la cavidad pélvica femenina en una vista superior. Recordemos que el peritoneo, ¿recordamos qué es el peritoneo? Sí, profe. ¿Qué es? Es la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal. Muy bien, es la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal. Pero resulta que esa membrana serosa también cubre la parte superior de los órganos pélvicos. Al ella cubrir esa parte superior de los órganos pélvicos, se forman unos mesos. ¿Recordamos qué son los mesos? Son las prominencias del peritoneo que se fijan a algunos órganos. Son dos hojas de peritoneo que fijan o unen un órgano a la pared posterior, ¿cierto? Y que además entre ellos arrastran vasos y nervios. Resulta que esa formación de mesos es a nivel del útero, las tubas uterinas y los ovarios. Es decir, vamos a tener un meso que va a arrastrar o va a llevar los vasos hacia la tuba uterina, antes conocida como ¿qué? Trompa de falopio. Trompas de falopio. Trompas de falopio. No sé cómo tendría la trompa falopio. ¿Sí? Tubas uterinas se llaman. ¿Listo? Recuerden que trompas de falopio es un epónimo que ya no se usan. Entonces, ese meso que arrastra los vasos hacia la tuba uterina se denomina mesosalpinx. Mesosalpinx. ¿Sí? El meso que arrastra los vasos hacia el ovario, miremoslos aquí y acá, se llama mesoovario. ¿Listo? Mesoovario. Y el meso que me va a arrastrar o me va a llevar los vasos hacia el útero se denomina mesometrio. ¿Listo? ¿Cómo se llama el de la tuba uterina? Mesosalpins. Mesosalpinx. Muy bien. ¿El de los ovarios? Mesovario. Mesovario. Muy bien. ¿Y el del útero? Mesometrio. Mesometrio. Muy bien, ¿cierto? Mesometrio. Listo. Miremos entonces aquí en un corte de qué tipo. ¿Qué corte le hicimos ahí al órgano? Coronal. Coronal. Un corte coronal o frontal, ¿cierto? Y tenemos el útero. El útero presenta un fondo uterino, un cuerpo y un istmo, recordando que ese istmo es un estrechamiento, ¿cierto? Este istmo me da paso al cuello o cervix, lo que decía el compañero ahora, ¿sí? Ese cervix va a presentar una parte supravaginal y una parte vaginal, que es el que se ve en qué momento. ¿En qué momento? La citología. Durante la citología. ¿Todos saben cómo se hace una citología o quién no? ¿Quién me explica cómo es la citología? Profe, es la que uno usa un espéculo. Ajá, muy bien. ¿Y cómo es? Profe, se introduce un espéculo por el canal vaginal, se hace apertura del mismo para visualizar cómo está el cervix, si tiene secreción, color, su textura y se toma una muestra de, Muy con un bien, hisopo. muy bien. Entonces, miren. Primero ponen a la mujer en posición ginecológica, ¿cierto? Entonces la acuestan boca arriba, flexiona las piernas y las abre. Toman un espéculo, que es como una pistolita de pasta, la introducen
en la vagina, ¿cierto? La introducen y cuando la introducen, la abren para separar las paredes de la vagina y lo dejan allí. Cuando las separan y pueden visualizar el cuello uterino que está en esta región, de hecho tienen que buscar a veces un poquito porque a veces no es tan fácil encontrarlo, introducen una escobillita y lo que hacen es hacer un raspado a nivel del cuello uterino para tomar las células que hay en esa región y los fluidos que hay. Los sacan y retiran el espéculo. Eso lo ponen en una plaquetica que se denomina portaobjetos y lo envían para que el bacteriólogo le haga un estudio o un análisis a las células del cuello uterino. ¿Listo? Eso para mirar si hay algún tipo de malignidad en las células del útero, como por ejemplo un cáncer de cuello uterino. Por eso la citología es tan importante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces ese útero presenta unas capas musculares. La capa más periférica o más superficial es el perimetrio, ¿sí? La parte muscular más engrosada que está en el medio, profundo del perimetrio, es el miometrio. Y el más profundo es el endometrio. ¿Listo? Endo porque está profundo, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese endometrio? ¿Qué tiene de particular ese endometrio? Es el que se renueva con la menstruación. Cada 28 días y es el que las mujeres estamos mudando durante la menstruación, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa durante el embarazo con ese endometrio? Cambia sus propiedades, profe, para albergar pues no sería el feto, sería al El óvulo. óvulo fecundado, muy bien, ¿cierto? Entonces, miren, el óvulo se fecunda más o menos a este nivel, ¿sí? Por aquí más o menos, viaja ya fecundado para implantarse en las paredes del endometrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese endometrio, cuando tenga ese ovulito allí, se muda, se suelta y se muda? ¿Qué pasa? Se da el aborto espontáneo. Se presenta un aborto espontáneo porque esas paredes de ese endometrio están debilitadas y no logran soportar ese óvulo fecundado. Sí, es algunas de las dificultades que tienen las mujeres que no pueden como quedar en embarazo porque generalmente tienen abortos espontáneos, ¿sí? Incluso por eso algunas mujeres le dicen, no, es que tiene un embarazo de alto riesgo y tiene que mantener quietud, no puede hacer ninguna fuerza, ¿cierto? Porque cualquier fuerza puede generar que se desprenda ese endometrio. ¿Listo? Entonces miren cómo se van conectando todas las cositas que a veces uno como que conoce muy popularmente, pero no conecta esos conocimientos. Entonces ahora estamos viendo el porqué de las cosas. ¿Listo? Bueno, ¿claros hasta aquí? Sí, ¿Claro, profe. chicos? Bueno, muy bien. Entonces miren cómo va cambiando ese útero, ¿cierto? En la recién nacida, él va madurando, ¿cierto? Se va formando, ¿sí? Y incluso cambia entre una mujer que nunca ha tenido hijos a una mujer multípara, ¿sí? Y también obviamente cambia durante ese proceso de la menopausia, él se atrofia, se vuelve más pequeñito, ¿listo? Porque como él es músculo, pues los músculos que no se usan se atrofian. Miren que también podemos tener diferentes posiciones del útero, ¿sí? Podemos tener unas posiciones anteriores o unas angulaciones hacia
posteriores. Eso se llama retroversión, ¿sí? Pero miren estas otras posiciones, una retroflexión, es decir, que el cuello uterino se queda donde está, pero su cuerpo se va hacia posterior, ¿sí? O hay un desplazamiento posterior de todo el útero, que sería una retrocesión, o una anteflexión severa. Miren esta angulación, ¿sí? Todas estas posiciones del útero se pueden presentar en la mujer. Bueno, pasemos entonces del útero a la tuba uterina. Entonces esa tuba uterina es ese conducto que conecta el ovario con el útero, ¿cierto? Recordemos entonces que ese ovario está dentro del peritoneo. Entonces lo que hace es producir el óvulo. Ese óvulo se queda por aquí y estos pelitos de la tuba uterina que se denominan fimbrias son las que arrastran hacia ella el óvulo, ¿sí? Entonces, al ella arrastrarlo, ingresa hacia el infundíbulo de la tuba y empieza a viajar, ¿sí? Cuando se da esa relación sexual y hay una eyaculación, ¿sí?, en la vagina de la mujer y esos espermatozoides alcanzan a viajar y llegan hasta el óvulo para fecundarlo, es a este nivel de la ampolla donde se da la fecundación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese óvulo fecundado no viaja hacia el útero? Un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico, es decir, fuera del útero. Es un embarazo, muy bien Andrés, estás súper activo en el chat, un embarazo ectópico. ¿Ese embarazo ectópico se puede llevar a término? No, profe. No, profe. Claro que no, porque la tuba no tiene las propiedades que tiene el útero, ¿cierto? Entonces, pues hay que hacer un legrado, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué hacen referencia cuando dice un embarazo abdominal? ¿Embarazo abdominal? Sí, he escuchado que mencionan que tiene un embarazo abdominal. Es Pues yo que nunca lo había escuchado. no entiendo. No sé, ¿alguien de aquí lo había escuchado? ¿Alguien? No, no, yo profe. tampoco. No, yo tampoco, la verdad lo había escuchado. Pues ahí sí te queda como de tarea investigar y contarnos, pero no sé Sí, qué voy es a el averiguar embarazo porque abdominal. sí, Ujú. sí había escuchado el término, pero no sabía qué era. Bueno, entonces pasemos ahora al ovario, ¿sí? El ovario se mantiene en su posición gracias a unos ligamentos. Tenemos el ligamento propio del ovario y el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Entonces ese ovario va a estar relacionado con las fimbrias de la tuba uterina. Profe, Dime. es que respecto a lo que dijo la compañera del embarazo abdominal, Sí. se llama embarazo ectópico, y que es porque se da fuera del útero y pues es una emergencia quirúrgica. Ah, es Ah, lo mismo claro. que el ectópico. Ah, ya. Muchas Ah, ok, gracias por aclarar. gracias. Muchas gracias por aclararnos. Listo. Bueno, entonces sigamos con genitales masculinos, chicos. Ya vamos a terminar, ya vamos a cerrar, pues entonces con con este tema, ¿cierto? Entonces, miren, genital masculino. Tenemos entonces nuestra vejiga urinaria. Posterior a la vejiga, yo voy a encontrar, tenía una imagen por acá, esta.
Posterior a la vejiga masculina yo voy a encontrar unas vesiculitas, unas glandulitas, ¿sí? Se denominan glándulas seminales. A estas glándulas seminales va a llegar este conducto, que se denomina el conducto seminal, que viaja desde los testículos, miren cómo sube, sube, sube y viaja hasta la parte posterior de la vejiga para alcanzar la glándula seminal. Este conducto se llama el conducto eyaculador, ¿sí? Que viaja desde los testículos. ¿Qué pasa en los testículos? ¿Qué pasa en los testículos? ¿Dónde se produce la esperma? Donde se producen los espermatozoides, ¿cierto? Son las gónadas del hombre. Las de la mujer son los ovarios, donde se producen los óvulos, ¿cierto? Entonces los testículos se producen los espermatozoides. Entonces miren que aquí tengo entonces la vejiga y la glándula seminal. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que está el testículo y el conducto que lleva el semen? Ya lo vemos. Glándulas Ahorita lo seminales, miramos. ¿cómo se llama? Ahorita lo miramos. Ahorita más Bueno. adelante ya lo miramos. Bueno. Entonces miren, tengo la vejiga y tengo la uretra, ¿cierto? La uretra, ¿sí? Va a estar relacionada con esta glándula que es la próstata, ¿sí? Muy popular en los hombres, porque resulta que muchos de ellos presentan hiperplasia de próstata, es decir, inflamación en la próstata. ¿Qué pasa si esta próstata se inflama? Puede comprimir. ¿Se cierra el conducto? Se Se comprime la cierra vejiga. la vejiga o La quién uretra, se la cierra? uretra. profe. La uretra, muy bien, se cierra la uretra, ¿listo? Por eso, a partir de los 40 se deben hacer el examen de la próstata. ¿Cuál es el examen de la próstata? El tacto rectal. No, profe, yo me hago el antígeno prostático. No sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque muchas veces el antígeno prostático sale bien. Cuando van a mirar, presenta inflamación en la próstata. Muchas veces ha pasado y conozco muchos casos. Por eso el tacto rectal es tan necesario. Incómodo, claro, como la citología de la mujer que nos toca hacérnosla cada año, ¿sí? Ustedes es una vecesita después de los 40, pero es sumamente necesario ese tacto rectal para evaluar la próstata. ¿Listo? Bueno, miremos entonces, ¿qué más podemos observar en el hombre? El escroto, ¿sí? El escroto que es esta tela o esta piel, esta membrana que está recubriendo, es una de las capas de el testículo y se dirige también hacia el pene, ¿cierto? Y tenemos el pene que va a estar atravesado por la uretra masculina. Hablemos entonces del pene, ¿listo? Hablemos aquí del pene. El pene presenta unas partes. Hablamos que la primera parte es la raíz, se continúa con el cuerpo y se finaliza con el ápex. En la raíz vamos a tener que presenta el bulbo del pene, ¿cierto? Y unas cruces, ¿sí? Estas cruces corresponden a qué músculo. Bulbo esponjoso. No, el bulbo esponjoso es este. ¿Cómo se llama el otro? Ah, Que va del isquión.
Isquio. Isquio cavernoso. Muy bien, isquio cavernoso, ¿cierto? Eso a nivel de la raíz del pene. En el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo vamos a encontrar los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y el cuerpo esponjoso. El cuerpo cavernoso o los cuerpos cavernosos son estos músculos en la parte superior que están llenos de huequitos, de espacios, de trabéculas. ¿Qué pasa con esos espacios? ¿Qué pasa con esos espacios? Durante la erección se llenan de sangre. Claro, se llenan de sangre para producir la erección. Muy bien, ¿cierto? Y tenemos un cuerpo esponjoso o esponjioso, que es el que está atravesado por la uretra masculina, ¿sí? Entonces es este cuerpo esponjoso, no el cuerpo cavernoso. Imagínense que esta uretra atravesara los cuerpos cavernosos. ¿Qué pasaría? ¿No habría erección? Pues sí habría, pero Saldría sangre. posiblemente, y además se taponaría esa uretra también, ¿cierto? Durante la erección, bueno, habría otras complicaciones, ¿sí? Bueno, y entonces recuerden, el cuerpo es esponjoso. Y en el ápex, ¿sí? En el ápex presentamos el orificio externo de la uretra, ¿sí? Orificio externo de la uretra, que es por donde sale la orina, el glande y el prepucio, ¿sí? El prepucio. ¿Listo? Bueno. Miremos entonces un corte transversal del pene. Tenemos los cuerpos cavernosos y el cuerpo espongioso o esponjoso atravesado por la uretra. Miremos que en la mitad de estos cuerpos cavernosos está la arteria profunda del pene, que es la que facilita el llenado de esos espacios, ¿cierto? En esos cuerpos cavernosos. Y llegamos entonces al testículo. El testículo está rodeado por varias capas que permiten, primero, protegerlo y segundo, mantener la temperatura de ese testículo. Ese testículo va a presentar posterior y superior una estructura que se llama el epididimo, ¿sí? En esta parte superior. ¿Qué pasa con eso? Observemos aquí el testículo. El testículo pues es una glándula en la que se producen los espermatozoides. Esos espermatozoides son recogidos por estos conductillos eferentes que viajan hacia el epididimo. El epididimo tiene unas partes, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Esa cola se conecta con este que es el conducto deferente, que les estaba diciendo ahorita que no es conducto eyaculador, sino conducto deferente. Este conducto deferente es el que viaja, ¿sí? Es el que viaja para alcanzar estas glándulas seminales. ¿Listo? Es en esas glándulas seminales donde se terminan de madurar los espermatozoides que son producidos en los testículos. ¿Listo? Durante la eyaculación, esta glándula seminal pasa a través de este espacio, que creo que lo tengo por aquí, sí. Esta glándula seminal pasa ese contenido espermático, ahora sí, a través del conducto eyaculador hacia la uretra prostática para evacuarlo, ¿cierto? Para que se dé pues esa eyaculación. Miremos entonces esa uretra. Tenemos que la uretra, como es tan grande, tan larga, se ha clasificado en 3 porciones.
Una que es la uretra prostática, que es la que está atravesando la próstata. Una uretra membranosa, que es la que está atravesando a los músculos, ¿sí?, del esfínter urinario. ¿Sí? Por eso se llama membranosa, porque es membrana, músculo. Miren que es la más pequeñita, la más cortica. Y tenemos una uretra esponjosa o cavernosa que está atravesando al cuerpo esponjoso o esponjioso y finaliza en el orificio externo de la uretra. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, listo. Listo, entonces miremos acá, aquí, miremos entonces la glándula que es la próstata, ¿cierto? Miren que es una glandulita que tiene unos lóbulos que me va a generar un líquido, ¿cierto? Que se une también con ese líquido espermático para formar el semen, ¿cierto? Además de que produce también hormonas masculinas. Por eso solamente la tienen los hombres. Bueno, mis muchachos, hasta aquí este tema. ¿Preguntas? Profe, ¿me puedes repetir, porfis, lo de la uretra prostática, la uretra esponjosa y eso, por favor? Ay, mira que se me... Bueno, sí. La uretra, entonces tenemos la uretra prostática, que es este segmento de uretra que está atravesando a la próstata, es este pedacito. Tengo la uretra membranosa, que es esta que me está atravesando los músculos Los músculos no, del plano medio, ¿sí? El esfínter urinario, ¿sí? Es este que tenemos acá. Y la uretra esponjosa que me está atravesando el cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? El cuerpo esponjoso. Entonces, uretra esponjosa o cavernosa, membranosa, la del músculo, y prostática, la que atraviesa la próstata. Es simplemente la misma, solo que se va llamando, depende de dónde esté. Miremos entonces acá la prostática, aquí la membranosa y esta la esponjosa. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Las mismas vías espermáticas es lo que se le dice el conducto espermático. ¿Cómo así? Es que he escuchado el conducto espermático, entonces sí es la misma vía espermática. Ah, sí, es este conducto eyaculador. Ujú. Es este conducto eyaculador. Pues supongo, ¿no? Porque también está el conducto deferente, que es el que me trae hasta la vesícula. Es una ampolla y llega hasta la glándula seminal. En esta glandulita seminal, pues se conservan allí, se terminan de madurar para finalmente ser pasados o sí, para ser eyaculados pues durante ese proceso. ¿Estas diapositivas van a entrar, profe? ¿Me las compartes? Pues realmente no pensaba subirlas, pero bueno, yo las subo. Ujú. ¿Listo? No pensaba subirlas porque pues ya les di la clase, entonces yo le pregunto allí a la profesora a ver qué opina. Bueno, mis muchachos, hasta aquí entonces la presentación. Quiero agradecerles, como les dije al comienzo, ustedes son un grupo súper pilo, súper juicioso. Yo sé pues que hay muchos de medicina, muy participativos, algunos también de enfermería, de terapia respiratoria, bueno, en fin. Quiero felicitarlos, agradecerles por su participación y bueno, desearles que todos ganen, que les vaya muy bien en sus carreras. Un gusto haber pues compartido con ustedes. No sé si ustedes tengan algo para decir.
Profe, pues agradecerle por todas sus enseñanzas. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre he pensado que los profesores son personas esenciales en el proceso de formación de uno, entonces yo por mi parte me sentí muy bien, me gustaban mucho las clases, bastante dinámicas. Bueno, yo no me daba como sueño porque me parecía siempre muy interesante y pues aprendí mucho, la verdad. Muchísimas gracias, profe. No, muñeca, con muchísimo gusto, con muchísimo amor. Es algo que realmente hacemos con mucho cariño y pues hablo por mí, por la profe Sonia, porque nos gusta este proceso de enseñanza, porque nos gusta orientar a los chicos. Obviamente nos falta también muchísimo por aprender, pero es un proceso para todos, ¿sí? Por eso les recomendamos siempre, la anatomía es algo de estudio constante. ¿Listo? ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, pues como decía Elisa, agradecerles mucho a ustedes porque la verdad, a pesar de que tenemos pues bloques de 6 horas que suelen ser pesados, me parece que ustedes no lo pudieron abarcar de una mejor manera porque las clases han sido muy didácticas y por ejemplo a mí estas 6 horas se me pasan volando, la verdad no es que las sienta así. Entonces, y también siento que he aprendido mucho con este curso. Bueno, eso es importante. Gracias, María Paula. Me alegra mucho pues que estén aprendiendo bastante. Chicos, me acaba de escribir la profe Sonia. Me dice que tiene un inconveniente con su hijo. Le toca salir ya para el odontólogo porque parece que tiene una emergencia pues dental, entonces que ella les deja un simulacro en el campus. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, chicos, abrazos para todos, bendiciones y muchos éxitos en sus carreras. ¿A qué hora ¿Listo? se desactiva Muchas el gracias, simulacro, profe, sabes? ¿Cómo? ¿A qué hora se desactiva el simulacro, profe, sabes? No sé a qué hora lo va a activar. Yo creo que ella se pone en contacto con Juan y les avisa. Andrés, espero que te recuperes. Andrés está pues un poquito como enfermito, pero bueno, espero que te recuperes. Estuviste muy participativo, te felicito. Muchas veces uno presenta obstáculos, pero uno tiene que ver en los obstáculos oportunidades. Los felicito, muchas bendiciones para todos. La profe Sonia se pone en contacto con Juan y les avisa el tiempo del simulacro. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Que esté Chao, muy bien. chicos, éxitos. Chao. Chao, profe.